Eh, Tocar demo, por favor, Gustavo ya la grabación. No se escucha el editor. No, no se escucha. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la siguiente ponencia del día de hoy con la profesora Nali Borrego Ramírez, profesora de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, opción a la de Tecnología Educativa, Administración y Planeamiento Educativo, Ciencias Sociales en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. Adelante, el control de la presentación es tuyo. Escuchamos tu ponencia. Sí, adelante la ponente que ya está presentada. Esperamos un minuto, la ponente había hecho su prueba de audio anteriormente y teníamos perfectamente el control del audio. ¿Se escucha? Sí, tienes el micrófono habilitado para comenzar la ponencia. Ali, no te estamos escuchando. Revisa tu micrófono, por favor.
ver si nos escucha la ponente. No, no la estamos escuchando. Si no tenemos audio de la ponente, vamos a reemplazar esta conferencia por un foro. No estamos teniendo audio en la sala de la ponente. No se escucha nada del audio. Eso que hemos hecho una prueba previo a la grabación de la ponencia. Sí, la ponente tiene control de las diapositivas, pero no tiene audio, no la estamos escuchando. Le recomiendo que revise su sistema de micrófono. Tendremos que reemplazar esta videoconferencia por un foro porque nos sigue corriendo el tiempo y estamos grabando una ponencia que no va a ser. Bueno, Gustavo, Carmen, no sé qué le pasará a Humberto y compañía. Ha avanzado las diapositivas, pero no ha hablado. No sé si las avanzó por error y él piensa que está dando la presentación. El inconveniente que tenemos es que no se lo escucha por más que tenga el micrófono activado, debe tener el volumen al mínimo y no ha vuelto a configurarlo, ni salir del sistema ni volver a entrar. Ya nos hemos excedido 10 minutos. Humberto, tienes el audio activado, estamos grabando. Eh, Dice que tienes la barra de audio desapareció. Bueno, no sé con qué navegador estás, si estás con Firefox o Chrome. Yo te aconsejaría
Esperamos un minuto más o dos máximo, sal, vuelve a entrar, vuelve a configurar y si vemos que no te escuchamos reemplazamos la ponencia. Así que te pido por favor que salgas de la sala y vuelvas a ingresar con el Google Chrome, que te esperamos 2 minutos, ¿sí? Si no, reemplazamos la conferencia y tenemos otras conferencias de backup para que no queden estos baches en blanco. ¿Mm? Te esperamos, Humberto, a ver por favor si puedes salir y volver a entrar. Gustavo por el momento deja todavía la otra presentación de Nari Borrego y esperemos a que vuelva Humberto y a ver si activa su micrófono. A ver Humberto, si te escuchamos. Humberto, a ver, habla por favor. Gustavo, pon la otra presentación, si no la subo yo. ¿Me escuchas, Gustavo? Sí, ahí la estoy colocando, Claudio. Perfecto. Humberto, ¿estás hablando? Bueno, parece que no. Por lo menos no lo escuchamos. Y tiene control de presentación y audio, pero no lo escuchamos. Ahí salgo y vuelvo a ingresar, Gustavo, a propósito. A ver si no estamos bloqueados. A ver, Humberto, si te escuchamos. A ver, la ponente, si la escuchamos, tiene control de audio, pero no la escuchamos. Bueno, ¿ustedes a mí me escuchan bien entonces? Sí, perfecto, Claudio, te escuchamos. Bien. Gustavo, entonces, pon a mano por favor el IMO Director de Stiforo. Suplantamos la ponencia de Nali, lamentablemente, por fuerza mayor. Han hecho la prueba de audio previo al inicio de esta grabación, pero en el momento de empezar a disertar no se los ha escuchado y ya nos hemos excedido en 15 minutos el horario de inicio de la presentación. Vamos a reemplazar la ponencia con un foro colaborativo, ¿sí? Eh,
Estás en la conferencia de apertura, Gustavo, cambiando. Ahí está. Ten a mano el iforo del coloquio este, que lo tienes te lo he pasado por mail. Vamos a reemplazar entonces la ponencia por un foro colaborativo. A los expositores le decimos que una vez finalizado el congreso, el 17 de octubre, si en algún momento quieren ofrecer la ponencia, va a ser bienvenido, pero lamentablemente no podemos en estos días volver a reagendarla, a calendarizarla, porque tenemos todos los horarios llenos. Sí, Humberto, pero en el momento en que tú tenías que hablar, por más que hemos hecho la prueba también el sábado, no te escuchamos en estos momentos y no podemos seguir esperando, este, no podemos seguir esperando ahora porque ya está la grabación hace 15 minutos, ¿sí? Y además porque tenemos los asistentes esperando iniciar alguna actividad. Entonces, bueno, yo les digo que pueden dar la conferencia después del 17 de octubre si lo desean. Una vez termine el congreso, agendamos un día y volvemos a convocar para esta ponencia que quedó colgada. Bien, voy a tomar el control de la sala. Voy a silenciar los micrófonos que están abiertos, que no sea yo. Me voy a autoadjudicar el control para poder avanzar las diapositivas. No sé por qué me aparece, a ver, perfecto, el foro colaborativo, aquí está. Voy a contar brevemente en qué consiste. El foro colaborativo consiste justamente en, como dice su nombre, realizar una conferencia de forma colaborativa, es decir, entre todos los que estamos aquí presentes, ¿sí? Pero con la diferencia de que no va a haber un expositor o disertante que tenga el saber en particular, sino un moderador, que en este caso voy a ser yo, y que voy a ir guiando el debate. Consiste básicamente en, como si fuera un panel de expertos, como en un congreso o jornada presencial, donde en torno a un eje temático todos debatimos y construimos conocimiento. Esta modalidad es nueva, la creamos en el Congreso Virtual Mundial de Learning el año pasado y tuvo mucho éxito, por lo que decidimos este año también implementarlo. Entonces, tenemos 4 iforos, nosotros agendados, como herramientas justamente de backup, por si pasan estas cosas con las ponencias que no se pueden disertar por cuestiones en particular, en este caso de hardware, de configuración de micrófono, o quizás de software, de complemento de Flash para el navegador, no lo sabemos, pero justamente para evitar que se cancele una ponencia y no haya ninguna actividad, tenemos estos iforos colaborativos pensados en torno a diferentes ejes temáticos. El eje temático que nos convoca en este primer reemplazo de ponencia es educación presencial versus educación virtual. Entonces, en torno a una serie de preguntas ya predeterminadas y otras que van a ir surgiendo ahora, vamos a ir construyendo conocimientos a través de una URL que Gustavo les acaba de compartir en el chat. Entonces, les sugiero, los invito a que ingresen a esa URL del moderator, yo también voy a ingresar, y sin avanzar de diapositiva, les voy a hacer una pequeña pregunta que quiero que ustedes, todos los que están aquí presentes, de alguna manera contesten o reflexionen. Vamos primero a lo obvio, ¿sí? Bueno, no tan obvio porque es difícil definir. En no más de 2 líneas, porque es no permite muchos más caracteres tampoco el Google Drive, el Google Moderator, perdón. Hacer una reflexión corta, puede ser en palabras sueltas o puede ser armando una oración con sintaxis. ¿Qué es la educación presencial? Entonces le damos ahí 20 segunditos para que escriban en ese moderator. ¿Qué es la educación presencial? ¿Sí? Bueno, evitemos la de todas las preguntas de prueba que fueron creando. Vamos borrándola porque no es la idea. La idea es que este moderator quede grabado y no con las preguntas de prueba. Así que yo las voy a ir borrando. Y los invito a que hagan justamente esa reflexión.
Sin querer acabo de borrar la de Patricio. Ah, no, está bien. Hasta ahora hemos recibido una sola pregunta. A ver, los invito. Estoy esperando que escriban. Gustavo, ¿me puedes ayudar a borrar las preguntas que aparecen como prueba? Y dejar solo las reflexiones de la consigna que acabo de dar. Hasta ahora solo tengo una que has escrito tú, Gustavo. ¿Me están escuchando? Gustavo, ¿me escuchas? Por favor, borra esas preguntas. Y a los demás los invito a que dejen su reflexión. La consigna es, en pocas palabras, ¿qué es la educación presencial? Bien, tengo hoy Carmen López y Roxana Escorzo. ¿Alguien más que se anime? ¿Nadie más? Silvia Fernández, muy bien. No lo hagan por favor en el chat de esta conferencia, sino en el moderator. Vamos, anímense a participar. No muerde el moderator. Bien, Carmen López dice, la educación presencial se caracteriza por la interacción entre profesor y estudiantes de forma directa en un espacio físico definido, para lograr los objetivos definidos previamente. Roxana, estar presente en un espacio físico frente a frente, docentes-alumnos. Aula con alumnos, docente y pizarrón, dice Silvia Fernández. Bien, las tres que acabo de decir, bueno, hay una más de Gustavo, dice un docente o grupo de docentes frente a un conjunto de alumnos en un aula real física. Las cuatro estas que acabamos de leer, de forma explícita o implícita, todos hicieron hincapié en un espacio físico, es decir, un contacto cara a cara, ¿sí? La educación presencial, es decir, significa que yo tengo que estar en el mismo lugar, en el mismo momento, con mi o mis estudiantes, ¿sí? O es decir, un docente, al menos un docente y al menos un estudiante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque acá sí lo pueden poner en el chat. ¿Tiene que ser un grupo de estudiantes o puede ser uno solo? Sí, señor, uno solo. Bien. ¿Y puede ser un solo docente o sí tienen que ser varios? O al revés. Uno solo puede ser. Es decir, con al menos dos personas, nosotros podríamos estar frente a un ámbito de educación presencial. Un docente, un estudiante. Alguien que trata de enseñar o de transmitir un conocimiento, alguien que trata de aprender. ¿Sí? Eh, entonces, exactamente. No necesariamente deben ser dos, es lo mismo, es lo mínimo, claro, al mínimo un docente y un mínimo de un estudiante. Al menos dos personas, eso sí estamos de acuerdo. Al menos dos personas, si no, no hay esa interacción, no hay comunicación, ¿sí? Bien, entonces, como es muy difícil en sí explicar lo que es la educación en general, y la educación presencial aún más, es preferible decir, para acordar entre todos, al menos dos personas, una trata de transmitir o enseñar algún tipo de conocimiento o saber, y otra trata o intenta, de alguna manera, aprender ese conocimiento o saber, ¿sí? Que comparten el mismo lugar y el mismo momento. Tienen que coincidir en el tiempo y el lugar. Bien, ahí Zulipa dice, la educación presencial es el tipo de educación caracterizada
por la comunicación cara a cara entre los estudiantes y el docente en un momento y contexto establecido. Perfecto. Acuerdan contexto, acuerdan espacio, ¿sí? Es decir, el contexto está determinado por tiempo y espacio y al menos dos personas. Hasta ahí perfecto. Bueno, ahora las mismas personas y las que no lo hicieron antes, los invito a en pocas palabras también, ¿qué significa o qué es la educación virtual? A ver, en el moderator, ¿qué nos llega? ¿Qué es la educación virtual? A ver, educación virtual. ¿Nadie escribe? Hasta ahora no me ha llegado nada en el moderator, no veo nada. Tenemos los mismos que han escrito sobre la presencial. ¿Nadie se ha animado a ver la virtual? ¿Nadie se ha animado a definirla? Qué difícil, ¿no? A ver si llega alguna. Ahí Raúl ha puesto sobre la presencial, antes de que llegue la virtual. Voy a leer la presencial de Raúl. ¿Mm? Dice, presencial. Consiste en realizar un proyecto educativo en el cual existe una comunicación sincrónica, donde se comparte el mismo espacio y tiempo. Y ahí agrega algo de virtual que lo voy a leer después. Chulipa escribió sobre educación virtual. Carmen también, educación virtual. Sí, Fernando Martínez también, educación virtual. escribí también, Claudio. Sí, lo que pasa es que tarda un poquito en mostrar, me parece. Creo que hay un delay con la web de Google. El moderator, sí. Bien, entonces, recapitulamos. Presencial, compartir el mismo espacio, lugar, un contexto, al menos dos personas. Una que intenta transmitir o enseñar, otra que intenta recibir esa transmisión, esa comunicación y o aprender. Bueno, veamos qué pasa en la virtual. Decía entonces que Raúl definía la presencial y agrega que la virtual realizar un proyecto educativo asincrónico que rompe las barreras del tiempo y el espacio. Rubén, docente, estudiante, contenidos didácticos, ordenador, tablet, smartphone, tecnología de comunicación, interacción online asincrónico-sincrónica, plataforma LMS o ecosistema social media. Bueno, Rubén hizo un gran pastiche y estaba hablando de las dos al mismo tiempo. Roxana, también hay interacciones docente y alumno, no necesariamente sincrónica, y el medio es la PC, no hay contacto físico. Eso dice Roxana, el medio es la PC. Pero hace hincapié, hasta ahora, de todos los que vi, el único que hace hincapié en que vuelve a haber un docente y un alumno, ¿sí? O dos personas. Bien. Zulipa, la formación en educación virtual enfatiza en el aprendizaje autónomo y colaborativo. También Zulipa había dicho, es el tipo de educación mediada por las tecnologías de la información y la comunicación en donde se requiere de un espacio físico y un momento definido. Eso es, supuestamente, Zulipa lo explica como la virtual. Bueno, después le vamos a pedir a Zulipa que en el mismo moderator explique por qué habla de un mismo espacio físico y un momento definido. Bien. Y Fernando dice, la educación virtual reemplaza el ambiente físico por un entorno online donde se pretende una interacción similar con los alumnos. Bien, no tengo más preguntas. Sí, cuatro más. Aguárdenme. Las voy a ordenar por fecha, que es más fácil.
Carmen López dice, es aquella que responde igualmente a unos objetivos trazados previamente para la obtención de aprendizajes, pero en un medio virtual mediado por la tecnología, usando plataformas, recursos y elementos tecnológicos. Y Noemí es aquella que no depende ni el tiempo ni el espacio para efectuar la enseñanza. Bien, sin ir muy lejos, ahí aclara Julita que no se requiere un espacio físico de un momento definido por cuanto puede ser asincrónica. Bien, sin ir muy lejos, las pocas intervenciones, es decir, 6 intervenciones presenciales, 6 virtuales, u 8 y 8, ¿sí? No necesitamos 100 personas que intervengan, a eso me refiero. ¿Por qué? Sí, lo leí, Roxana, lo leí. ¿Por qué en la educación presencial todos mencionan la persona, ¿sí? Todos mencionan la persona, o al menos 2 personas, y en la virtual solo una persona, o 2, mencionan que el componente humano. Entonces, justamente, esta es la trampita que yo les quería hacer. Les quiero preguntar lo siguiente, y van a ver por qué. Antes de pasar a los otros ejes disparadores, ¿la tecnología reemplaza el componente humano? ¿Están de acuerdo con eso? Es más, si ustedes no lo mencionan, se los voy a responder yo. Si ustedes no lo mencionan en educación virtual, el componente humano, como si fuera descartable o reemplazable, ¿la computadora automáticamente genera los cursos? ¿Y los contenidos? ¿Y las actividades? No, dicen ahí. No. ¿Y por qué no lo mencionan? ¿Por qué implícitamente reemplazan el componente humano? Fíjense qué curioso. Si en la educación virtual aún el componente humano es más importante que la presencial. ¿Por qué? Porque es asincrónico, dice Gustavo. No sé si es porque es asincrónico. Quizás porque no nos vemos, porque no compartimos, claro, bueno, asincrónico, no compartimos el mismo momento, pero es cuando más hace necesario, porque frente a un curso, y esto díganmelo ustedes, si dan clases presenciales, frente a un curso, cuando un alumno se equivoca en algo, o hace un comentario fuera de lugar, ¿no alcanza solo con una mirada quizás? ¿O hacer el gesto de silencio con el dedo índice en los labios? Sí, claro. Bueno, en la virtual eso está ausente. Por lo tanto, el componente humano tiene que reforzarse con otras herramientas, ¿sí? ¿Se acuerdan los que tuvieron la conferencia anterior que José María Rubio decía que es interesante y que todos los cursos virtuales de alguna manera sí o sí en algún momento tienen que incluir una videoconferencia o algún encuentro sincrónico que puede ser el chat, por ejemplo? ¿Por qué? Para saber que yo justamente, no, por más que sé que el curso no me lo está brindando una computadora, de alguna manera necesito reforzar ese conocimiento que yo ya sé y darme cuenta de verdad que no estoy frente a solo una computadora, sino que hay una persona atrás, una cara visible. Claro, ahí dice Roxana, pero el docente es fundamental en la virtual. Quizás no está en el momento, pero organiza, propone. Bueno, y ustedes me dirán, y acá era la trampa, y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa con los cursos que yo hago de forma sincrónica que son autoasistidos? No hay ningún docente, no interactúa en el foro, no hay un chat, no nos manda la consigna, no nos hace una devolución del trabajo. Es verdad, no está el docente. Ahora, ustedes seguramente en muchos casos cuando hicieron la reflexión sobre la educación virtual, pensaron en todos esos escenarios. Y por eso de forma implícita, anularon el componente humano. Ahora miren qué curioso. Yo puedo dar una clase hablando, ¿sí? De forma presencial, y yo tengo mi conocimiento en la cabeza, y no necesito llevar materiales, ¿sí? Y estoy en una clase presencial, hablo frente a los alumnos, y en el momento uno improvisa esos materiales con una tiza, un marcador, ¿sí? Un bolígrafo, ¿sí? En un pizarrón, en una pizarra, o con una computadora y una pizarra interactiva. No necesito llevar precisamente materiales todo el tiempo, porque los puedo crear en ese contacto sincrónico que tengo. Ahora, fíjense qué curioso que ustedes anularon el complemento humano, excepto 2 personas, por contemplar toda esta clase de pseudocursos que surgen, ¿no? Lo que son autoasistidos, que supuestamente no hay ningún control, parece que son todos iguales, que los crea una computadora. Sin embargo, atrás de eso, no digo algunos porque unos realmente no son cursos, sino que es,
volcar un texto y que el estudiante se haga cargo. Pero en la gran mayoría hay personas atrás, al menos una, que elaboró todo ese contenido, lo redactó, consignas, se preocupó por conseguir las imágenes o los materiales y los demás recursos que complementen video, audio, lo que fuera, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Justamente la educación virtual está tan, por decirlo de una manera, eh, avasallada, ¿sí? Que nosotros, hasta nosotros como docentes, si bien somos los que más pregonamos, porque ahora la interacción sale, el componente humano, a la hora de definir la educación virtual, dejamos de lado ese componente humano. No lo mencionamos, o lo damos por hecho o olvidamos mencionarlo. ¿Por qué? Justamente porque nuestra interacción directa en el momento de elaborar la propuesta de planificación no es cara a cara con una persona, sino frente a un aparato tecnológico, que puede ser una computadora, un celular, una tablet, u otro sistema, ¿sí? U otra tecnología. Entonces, y ahí es donde, hechas estas diferencias, y teniendo en cuenta que el componente humano siempre está, o al menos siempre debería estar, no podemos anularlo, sino queda virtual nada más, no queda educación, ¿sí? No sé si con eso concuerdan. Queda la virtualidad, pero la educación se va, porque la educación, desde la antigüedad, y por más que muchos hablen de no hacer revisionismo, a veces es necesario, se hable de conectivismo o de lo que se quiera hablar, la educación va a ser siempre la misma, necesita al menos de dos personas, sea presencial o virtual, ¿sí? No importa cuánta tecnología y cuán innovadores seamos y cuántos aparatos usemos. Si queremos hablar de educación, al menos tiene que haber dos componentes humanos, dos personas. ¿Concuerdan en eso conmigo? ¿O ustedes están pensando en un futuro que los cursos los arman automáticamente las computadoras? De todas formas, si fuera así, alguien tuvo que programar la computadora para que pueda armar el curso. O sea que un componente humano hubo. Lo que quiero decir con esto es que yo pienso, y eso quiero saber la opinión de ustedes, que la tecnología no reemplaza al hombre. ¿Mm? Es justamente una herramienta, no reemplaza al hombre. Bien, vamos a ordenar ahí por fecha. Perfecto. Hechas estas aclaraciones, que el componente humano siempre está, la diferencia está en que en la presencial se comparte contexto, tiempo y lugar, y en la virtual no, pero en la virtual la mayoría de las veces es más necesario esa aparición del componente humano de diferentes modos, chat, videoconferencia, foros, de respuestas, de evoluciones personales todo el tiempo. Eh, Vamos a pasar a esta reflexión y ahí los vuelvo a invitar al Google Moderator. Entonces, ¿qué cosas, más allá de este componente humano, qué cosas o aspectos son trasladables? ¿Mm? Ahora, es muy ambigua la pregunta, por eso en principio lo dejo a criterio de ustedes. Son trasladables de la educación presencial a la virtual, cuáles no, y cuáles de las trasladables son trasladables por ósmosis, ¿sí? Es decir, como copiar y pegar, sin hacer ninguna readecuación, y cuáles componentes de la educación presencial deben ser readaptados a la virtual. Readaptados no significa anulados o reemplazados, readaptados, ¿sí? Se cuenta con diferentes recursos, por lo tanto, los mismos aspectos educativos o componentes educativos, hay diferentes formas de hacerlo en la virtual que en la presencial. Pero vamos a lo primero. ¿Qué cosas o aspectos se pueden trasladar? A ver, el componente humano dijimos que está. Perfecto. Vamos a lo básico de una comunicación entre dos personas. En este caso, eh, el, en una educación presencial, donde tenemos dos personas, hay una comunicación. ¿Sí? Vamos a lo básico. Esquema de la comunicación básico. Un emisor, un receptor. Vamos a partir de este básico, ¿sí? Unidireccional. Docente emite un mensaje, receptor lo recibe el estudiante. Bueno, ¿qué es lo que hay? Además del emisor y el receptor en ese caso. En la presencial, ¿no? Que comparten el mismo lugar y tiempo. Un mensaje, ¿sí? Ese mensaje en una clase, en un grupo, en una clase donde tengo un grupo de estudiantes, o uno solo, no importa, ese mensaje, en principio, lo elabora el docente.
¿Por qué? Porque es una clase. Obviamente que en el esquema de la comunicación hay un ida y vuelta, no vamos a entrar en todos los esquemas, los componentes del sí, las determinaciones culturales, el referéndum, no vamos a, o el referente, ¿sí? No vamos a entrar en todo eso porque la idea no es meternos en comunicación social, sino en educación. Hay un emisor, un principal emisor, hay un receptor, todo el tiempo se invierten los roles, se produce la retroalimentación o feedback, pero lo que yo quiero aclarar, más allá de eso, no estoy diciendo que no hay feedback o retroalimentación, sino que en una clase el principal saber parte, o por lo menos la planificación o el eje temático parte del docente como receptor, como emisor, y el alumno como receptor o el estudiante. Entonces ese mensaje, vamos a decirlo muy de forma minimizando demasiado y exagerando demasiado, supongamos que ese mensaje son los contenidos, ¿sí? Entonces, los contenidos, como un ejemplo cualquiera, ¿sí? Son trasladables de la presencial a la virtual, sí, ¿por qué? Sí o no, ¿por qué? Y si necesitan ser adaptados. Eso es una parte. Bien. Por otro lado, circuito de la comunicación, emisor, receptor, mensaje, canal, medio, si hay ruido o no hay ruido, codificación, decodificación, ¿se mantiene todo igual o cambia eso? ¿El canal siempre es el mismo? No. En una clase presencial el canal, ¿cuál es? La voz. La voz, el canal del emisor es la voz y el canal del receptor son los oídos. Perfecto. En la educación virtual, ¿hay solo dos canales o pueden haber múltiples canales? ¿Qué opinan? Al moderator, ¿eh? ¿Qué opinan? Es libre esto. Al moderator. Los expertos somos todos. Yo solo oriento el debate, ¿sí? Oriento, guío el debate. Pero acá somos todos los expertos. Es un panel en el que las 15 personas que estamos en este momento somos las que estamos construyendo conocimientos. Yo solo tiro pautas, ejes, ideas. Bien, ahí me empieza a caer una lluvia de mensajes. Gustavo dice deben ser adaptados, ya que la interpretación cambia a no estar el docente presente. Angélica, en la educación virtual se retoman los contenidos de la presencial, pero se dosifican y se mejora la forma de presentación, videos interactivos, audios, imágenes. Gustavo dice múltiples canales también. ¿Qué más? A ver si me llega algo más. Bien, no me ha llegado más todavía. Puede ser que el Google Moderator esté lento. Ahí me llegó de Roxana. Dice, múltiples pero mediados por la PC como herramienta física. Pero puede ser videos, internet. Bien, exactamente. Múltiples canales, ¿sí? Y hago una aclaración. ¿Por qué yo dije canales y medios? Porque el canal, fíjense que el medio en una clase presencial es el aula o el espacio que yo utilizo. Supongamos que queremos dar ese día la clase en el espacio de lo que es el recreo, ¿sí? Vieron que toca el timbre y los estudiantes salen a comprar algo, descansan un rato. O lo puedo dar en lo que se llama el Zoom o la biblioteca. Ese es el medio, el lugar, el espacio. El canal es la herramienta que yo utilizo para que el contenido o el mensaje viaje. En el caso del presencial es la voz oral o escrita a través del pizarrón, la palabra, ¿sí? Y en el caso del receptor es el oído o los ojos que leen, ¿sí? Ahora, básicamente los canales son dos o tres, oídos, ojos y la boca que habla, la lengua, ¿sí? Pero los medios pueden ser múltiples en la presencial también. El pizarrón, el sonido, si utilizo videos que proyecto, va a ser un medio en diferente formato, ¿sí?
Ahora, fíjense que en la virtualidad hay muchos más medios también. Entonces, una cosa es el canal va a ser, a ver, quiero que lo digan ustedes. El canal en la virtual, ¿cuál sería? Mayormente. La palabra escrita, en el caso de cuando yo escribo las consignas, supongamos en Moodle, ¿sí? Y subo clases o unidades o los famosos bloques de Moodle. En Uniforo, cuando creo las consultas e iteraciones, es el canal también. Pero eso es lo que tiene que ver con el ida y vuelta, la retroalimentación. Ahora, los recursos que yo utilizo para complementar mi clase en la virtualidad son diferentes medios. El ambiente virtual de aprendizaje, la famosa aula virtual, como es Moodle, es un medio también. Porque yo podría usar esta sala de videoconferencias como medio, o usar los dos al mismo tiempo. Pero los videos, todos los audios que suba, las presentaciones de PowerPoint, los recursos de la web sitios de la web 2.0, todos esos también son medios. No son canales, son medios. Medios que utilizo recursos para complementar ese conocimiento. Por lo tanto, lo que yo les pregunto, por más que el video es el mismo, ¿sí? Que pueda proyectar hasta el mismo video u ofrecerlo. Automáticamente es el video en el mismo formato, con el mismo tamaño, con todo lo subo al aula virtual, de la forma a la forma que lo presento en la presencial. Carmen López dice, el medio es diferente y el traslado implica una adaptación de los materiales. Exacto, ahí está una de las respuestas. Los medios los tengo que readaptar. ¿Por qué? Fíjense, un claro ejemplo. Yo puedo dar una fotocopia a mis estudiantes en la clase presencial, pero yo no le puedo entregar esa fotocopia a los estudiantes en la virtual. Se las tengo que presentar ese material de otra forma, quizás con un poco de material digitalizado, escaneado, complementado justamente con otros medios, ¿sí? O recursos. Y ahí es donde Carmen agrega justamente que se adecuen a este nuevo medio. Roxana dice, múltiples, pero mediados por la PC. Bueno, y acá yo iba a hacer una aclaración. Ojo, Roxana, que en ese caso la PC es uno de los mayores medios, o canales si se quiere. Pero la educación virtual, y esto se lo pregunto a todos, ¿se agota solo con la PC o podemos utilizar otros medios, dispositivos? ¿Sí? Silvia Fernández dice, en la educación virtual hay muchos canales y el docente tiene la posibilidad de depurar los contenidos de forma más detallada que en la modalidad presencial. Perfecto, muy bien. Múltiples canales, también dice Gustavo. Bien. Entonces, ¿qué cosas son trasladables? Los contenidos son trasladables. Perfecto. Ustedes mismos han respondido entonces. Esos contenidos de alguna manera tienen que ser readaptados. Al readaptarlos, lo han dicho ustedes, no lo dijo yo, en el moderator, ¿sí? Implica que una utilización de recursos diferentes, una dosificación, como bien dijo Angélica, una depuración, como dijo Silvia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el contexto es otro, ¿no es así? Cambia el contexto. ¿Y qué cambia que lo dijeron antes? ¿Qué cambia? Que yo ya no comparto con el estudiante o con los estudiantes como docente. Por eso necesito readaptarlos. ¿Qué cambia? Está englobado dentro de contexto. Son dos componentes que hablamos al principio. Cuando decíamos la educación presencial, al menos dos personas, una que intenta transmitir o enseñar, la otra que intenta recibir esa transmisión y aprender, que comparten qué. Bueno, la presencial que no comparten esos dos componentes. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán esos componentes? ¿Nadie se anima a decirlo? Bueno, mientras van participando en el moderator y a mí me van apareciendo sus participaciones, les comento que eh,
Ahora, cuando termine esta conferencia, en más o menos 20 minutos, los voy a invitar a que ingresen al mundo virtual y hacemos un breve encuentro ahí recreativo y lúdico. No damos ninguna conferencia, pero los invitamos a que ingresen y lo naveguen y lo experimenten. ¿Mm? En la conferencia anterior, la de José María Rubio, no, la segunda, la de mundos virtuales, brindamos el acceso al tutorial sobre cómo acceder al mundo virtual. Bueno, ahí me han llegado preguntas. Zulipa, bueno, Angélica dice, se requiere una mayor claridad de los contenidos e instrucciones y un mayor compromiso del alumno para poder gestionar su propio aprendizaje. Bien. En la virtual se espera que el estudiante construya a partir de la información que suministra el docente a través de múltiples medios y recursos. Bien. También aparecía Fernando. No, esto ya lo había leído. La educación virtual reemplaza el ambiente físico por un entorno online donde se pretende una interacción similar con los alumnos. Se requiere una mayor claridad de los contenidos e instrucciones y un mayor compromiso del alumno para poder gestionar su propio aprendizaje. Bien, entonces, con todo lo que hemos dicho ahora y para ir cerrando este tema, los contenidos se pueden trasladar, pero hay que readaptarlos. Algunos medios se mantienen, otros son distintos, ¿sí? Y complementan la labor del docente, tanto en la virtual como en la presencial, y algunos medios de la educación presencial a la virtual deben ser también readaptados, o modificados, o readecuados. Y hay otra cosa fundamental que nadie dijo, ¿sí? Que nadie dijo, que es previo a todo esto, previo al momento de la clase. ¿Qué cosa debe ser readaptada o no? O trasladable. ¿Y por qué? Previo, lo que el docente hace antes de llegar al curso. ¿Qué es? Nadie lo dijo esto. Y desde ahí parte todo, ¿sí? Desde ahí parte todo. Está incluida la concepción del alumno, los medios que utilizará, cómo los utilizará, los objetivos, el tiempo que destinará a cada tarea o consigna o actividad. Es previo. Y ahí es donde parte la diferencia fundamental. Ahí ya desde ahí se empiezan a diferenciar. La planificación. Muy bien, Noemi. Eso es lo que estaba buscando. ¿Mm? La planificación. Es decir, el componente humano está, los medios pueden ser o no compartidos, muchas veces son los mismos, la visualización de videos, donde cambia el contexto, obviamente, el docente en la presencial lo va explicando en el momento, en la virtual va a dar ciertas pautas o una actividad posterior, los contenidos se tienen que readaptar, ¿sí? En muchos casos por completo, en otros algunas partes, a diferentes formatos, la forma de presentarlos, todo lo que ustedes han dicho, se dosifican, se depuran, las actividades también cambian, ¿sí? Pero hay algo fundamental, todo eso surge justamente, esas adaptaciones, de esto previo que acaba de decir Noemí. Lo previo es que yo, al cambiar mi concepción de alumno, si no compartir el mismo contexto, el espacio y el lugar, ya mi planificación es diferente. Entonces, tenemos que tener claro esto. Se planifica de una forma para presencial y planificamos de otra diferente para virtual. Cuando tenemos bien en claro la planificación presencial y la virtual, en cada planificación vamos a ir determinando cómo adecuamos esos contenidos, los materiales, los recursos, medios, el canal, ¿sí? Y todo eso va en una intrínseca relación, porque también del canal o los medios con los que yo cuento depende también cómo adapto los materiales o contenidos. No es lo mismo contar con un sistema de videoconferencia más un aula virtual, más video, más audio, a contar solo con un aula virtual que no permite ni chat ni foro, solo incluir actividades y que el alumno la responda y tampoco me permite sala de videoconferencia. ¿Sí? Bueno, no debería existir esa limitación en las propuestas de educación a distancia. Sin embargo, a veces por cuestiones económicas o simplemente porque la institución educativa no quiere utilizar más recursos o no entiende cómo funciona todavía la educación a distancia, el verdadero educación a distancia, que lo dijo justamente José María Rubio en la conferencia anterior, el e-learning es aprendizaje, parece obvio pero hay que decirlo, a veces niegan todos esos recursos. Bueno, lamentablemente si nos encontramos ante ese escenario, hay dos opciones. O negarse a ser docente en un ambiente así, porque vamos a terminar siendo odiados como docentes,
nos vamos a odiar a nosotros mismos, vamos a odiar a nuestros estudiantes, porque es muy difícil llevar un control y estar en un ambiente óptimo de aprendizaje, justamente ambiente virtual de aprendizaje, donde se puedan producir todos esos conocimientos. La otra opción es dar la clase igual, o sea, brindar el espacio igual y tratar de potenciar lo máximo posible las cosas buenas que tenga. Bueno, tratar de suplir todas esas falencias. Para eso, justamente yo tengo que planificar. Entonces, lo fundamental, lo han dicho ustedes recién, y Noemí lo acaba de completar, lo principal, lo primero que yo tengo que adaptar de lo presencial a la virtualidad es la planificación. Desde ahí parte todo. Tengo que tener en clara la planificación. No es lo mismo, la misma planificación que utilizo en presencial no se traslada de forma automática sin cambios a la virtualidad. Porque son dos escenarios, contextos diferentes, con personas diferentes, con medios, canales, recursos diferentes. ¿Sí? Si hacemos eso y no adaptamos, vamos directo al fracaso. Bien, hecho esto y habiendo llegado a estas conclusiones entre todos, los invito entonces, si quieren, a dejar una reflexión final en el moderator para cerrar la sala o alguna otra pregunta. Y los invito, ya estamos por cerrar esta ponencia, este foro colaborativo, a ingresar al mundo virtual del Congreso, donde nos vamos a encontrar para compartir un momento recreativo, ¿sí? No va a haber ninguna conferencia, pero sí compartir un momento recreativo en el cual podamos aprender no solo, como en estos casos, a través de una disertación, sino también a través de un mundo virtual que, como yo dije en la conferencia que di después de la de apertura, tiene cosas de juego multiplayer, de rol, pero al mismo tiempo toma otras cosas de la vida real, como hacer negocios, tener una economía, construir, dar clases, jugar a diferentes cuestiones, explorar, experimentar, muchas cosas que nosotros hacemos en la realidad. De hecho, en la ciudad del Congreso, ustedes van a ver que hay un lago y se puede navegar el lago. Como también van a ver que hay una calecita y se puede dar una vuelta en calecita con sus personajes. Y muchas otras cosas más que van a ir descubriendo cuando ingresen. Entonces, les acabo de compartir esa URL del Congreso. Ahí se encuentran los datos de acceso y el tutorial sobre cómo ingresar a la ciudad virtual del Congreso. Si no hay más preguntas entonces, a ver Gustavo, no me ha llegado ninguna, no sé si a ti te ha llegado. Cerramos esta sala y los invitamos a encontrarnos en ese espacio recreativo. Gracias, Uli. Sí, exactamente. Lo que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo es que, aunque lo demos por hecho, a veces no hay que darlo tanto por hecho, es eso, ¿no? Justamente el componente humano, el aspecto humano, ¿sí? Es lo más importante de la educación, sea presencial o virtual. No importa cuánta tecnología utilicemos y tengamos, el componente humano siempre tiene que estar. Si no, no va a haber educación, ¿sí? Porque las computadoras no enseñan, uno aprende, es diferente. Uno aprende jugando un juego, pero el juego no te está enseñando, no te está educando, ¿sí? El juego no tiene una planificación educativa con ciertos objetivos de lo que se llama, a ver, lo que nosotros conocemos como el concepto de educación. No, ese concepto de educación justamente se crea porque somos seres humanos, ¿sí? Más allá de que uno pueda aprender de otras cosas. Pero el proceso educativo está compuesto por seres humanos, sea presencial o virtual, más allá de la cantidad de tecnología y recursos que utilicemos. Nunca tenemos que olvidarnos eso. Siempre frente a una computadora hay una persona detrás. Básicamente eso, ¿sí? Y a esa reflexión hemos llegado entre todos. Y ahí Andrés Tamayo dice, Andrés Tamayo, ampliando la mirada, diríamos hoy que no solo es comunicación humana, sino comunicación vital en la medida en la tecnología no solo es propia del hombre. Bien, muy bien. Bueno, si no hay más reflexiones, entonces, los invitamos a retirarse de la sala y los invitamos al mundo virtual, que en menos de 5 minutos yo ya estoy ingresando, estoy ahí con ustedes. Dos reflexiones más, una más, perdón, Raúl.
Si existe una buena planificación, las herramientas tecnológicas siempre serán bien aprovechadas y la calidad educativa será cada vez mejor. Muchas gracias. Muy bien, muy buena reflexión también, Raúl, y con esa última reflexión cerramos. Gracias por estar y construir conocimientos entre todos. Hasta prontito, nos vemos en el mundo virtual.